¿Qué tal, mis hermanos? Que el amor de Dios esté con ustedes este día y siempre. Y pues bueno, iniciamos ayer la semana 6 del tiempo de Pascua. Nos estamos acercando ya al final de este tiempo. Y hoy continuamos con los Hechos de los Apóstoles en la primera lectura, capítulo 16, versículos del 11 al 15. Hemos hecho una lectura continuada. Ha sido muy hermoso, mis hermanos. Yo no sé si ustedes, como yo, han estado disfrutando el análisis de porque estamos viendo el libro de los Hechos de los Apóstoles casi completo. Se han brincado a veces algunas partes porque pues no es imposible poder verlo todo en estas predicaciones. Pero normalmente vamos viendo todo el proceso de cómo la iglesia cristiana, la iglesia católica ha ido fortaleciéndose. Y hoy nos narra cómo continúa ese viaje apostólico de Pablo, de Asia, ahora parte en Europa. Y en Europa, fíjense un dato que parece pues, insignificante o puede pasar desapercibido en esta primera lectura, en este pasaje de hoy. Dios le ha dado siempre un papel importante a la mujer. Las mujeres a veces pueden sentirse relegadas, pero si vemos la iglesia, son las mujeres las que más participan activamente y tienen un rol importante. Ya decíamos que la primera persona que fue testigo de la resurrección de Cristo fue una mujer, que fue María Magdalena. Y hoy que van a Europa, Pablo y sus compañeros a predicar, nos narra que también la primera persona en Europa que cree en Jesús y se convierte es una mujer llamada Lidia. O sea, qué hermoso. Por eso mi admiración siempre por la mujer, no por el simple hecho de que fue elegida por Dios para traer la vida en su vientre, sino porque para Dios es una mujer importante. La mujer es importante porque el mismo Dios, el mismo Jesús, tiene una mujer como madre que es María. Por eso siempre mi oración para que el Señor nos ayude a todo el mundo, a las autoridades para combatir los feminicidios y sobre todo que toque el corazón de nosotros los hombres para que nadie sea capaz de hacerle daño a una mujer. Pero bueno, hoy nos narra ese viaje por Europa. Obviamente llegaron y no encontraron sinagogas. Lo que hacen es, dice que van por toda la orilla del río y encuentran a un grupo de mujeres y ahí empiezan a predicarles y es donde Dios toca el corazón de una mujer llamada Lidia para que se convierta y acepte a Jesús. Y fíjense cómo aquí viene otro término, cómo desde el punto de vista de Cristo, de Dios, hasta las palabras tienen un sentido diferente al que humanamente nosotros les damos. Ya cuando decíamos del mandamiento del amor, cuando Jesús dijo, les doy un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros, reflexionábamos si era posible que el amor fuera por mandato, que no es un sentimiento que debe ser espontáneo, porque Dios lo manda, porque Jesús manda que nos amemos. Ya reflexionamos en aquel entonces, pero aquí viene otro verbo. Por ejemplo, nosotros los católicos tenemos la obligación de ir a misa todos los domingos y muchas personas precisamente van por obligación, van simplemente por cumplir con el precepto y no le sacan el provecho a ese encuentro con Cristo que tienen en cada Eucaristía. Para esto vamos a reflexionar esto que dice aquí, fíjense, porque esta mujer llamada Lidia que aceptó al Señor, dice que les hizo esta súplica. Dice, se bautizó, dice, después de recibir el bautismo junto con su familia, nos hizo esta súplica. Si están convencidos de que mi fe en el Señor es sincera, vengan a hospedarse en mi casa. Y fíjense lo que dice Lucas, dice, y así nos obligó a aceptar. ¿Cómo puede obligarlos? ¿Realmente puedes por obligación hacer algo que no quieres hacer? Les voy a poner un ejemplo. Imagínense en tu empresa hay un jefe que es autoritario, que es enojón, que los trae casi con el látigo haciendo, que los obliga a que vayan en tiempo extra, porque si no los corre y los trae a todos así como como decimos aquí, ¿verdad? Los trae al dedillo. Pero hay otro jefe que es comprensivo, que es conciliador, que dialoga, que escucha a sus trabajadores los problemas que tienen, que cuando alguien necesita un permiso ve la manera de dárselos. Entonces, cuando estos dos jefes tienen la necesidad de trabajar tiempo extra en su departamento, el primer jefe les dice, el sábado necesito que vengan a trabajar. Y la persona puede decir, ah, es que yo tengo un compromiso, pues tú sabes que es más importante, porque si no vienes, estás despedido. Y entonces van por obligación esas personas. El otro jefe les dice, traemos mucha carga y tenemos un compromiso de entregar un producto y vamos a necesitar
necesito su apoyo para trabajar este sábado. Entonces a lo mejor algunas personas pueden decir, ay caray, yo tengo un compromiso y tengo el partido de fútbol, pero el patrón se ha portado tan bien con nosotros que no le puedo fallar. Entonces me siento obligado a ir a trabajar y a ir de buena manera. Entonces, si se fijan, se sintieron obligados, pero obligados por corresponder a lo bueno que ha sido el patrón con ellos. Entonces nosotros en misa los domingos sabemos que tenemos que ir por obligación, pero debemos de ir obligados de decir, bueno, Dios ha sido tan bueno conmigo, Dios me ama tanto, Dios me ha acompañado, me ha sacado de situaciones difíciles, me ha fortalecido para superar situaciones tan duras en mi vida, que a poco no le puedo regalar yo una hora a la semana y regalársela de buena gana, con amor, y no estar esperando a que, ay, es que este diácono o este sacerdote ya se tardaron mucho en la homilía, ya voy a salir bien tarde, como muchas veces están las personas en la misa y están nada más viendo el reloj a ver cuándo termina. No, mis hermanos, hoy esto de ser obligados debe ser una obligación moral, debe de ser una correspondencia por tanto bien que hemos recibido del Señor. Pero bueno, esto pensé que era importante meditarlo de esta primera lectura. En el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos del 26 al final, y los primeros 4 versículos del capítulo 16, nos narra, sigue Jesús hablando ya el sábado, ya les había dicho a los discípulos, les había hablado del odio, que el mundo los va a odiar porque ustedes no son del mundo. Ahora les sigue diciendo que la situación va a estar difícil, que van a tener persecución, que va a haber dificultades, incluso muerte, porque dice, cuando el que les dé muerte crea que da culto a Dios. O sea, realmente la situación o el panorama no va a ser de pura tranquilidad, de puras cosas hermosas. Todo también va a ser. Pero entonces los sufrimientos del pueblo, los sufrimientos del cristiano, se ven como la continuación del sufrimiento de Cristo. Por eso Pablo llegó a decir, completo en mí lo que le faltó a la cruz de Cristo. No porque a Cristo le haya faltado sufrir, sino porque nosotros vemos el sufrimiento de los otros, lo unimos al de Cristo y lo vemos como una continuación del sufrimiento de Cristo. Pero Jesús les dice esto, les dice, esto se los digo para que cuando suceda, su fe no tropiece. O sea, Jesús no quiere que ante las primeras dificultades, como lamentablemente muchas veces pasa, mientras todo está bien, nosotros estamos jiji, jajaja con Dios. Pero cuando estamos en la prueba, en la dificultad, muchas veces nuestra fe duda, nuestra fe tropieza. Y Jesús dice, esto se los digo para que cuando llegue la hora de su cumplimiento, su fe no tropiece. Y entonces Jesús sabe que si bien estamos llamados a dar testimonio de Cristo, aún en el dolor, hay un factor que es importante para que eso sea posible, porque nosotros somos frágiles, nuestras propias fuerzas no nos van a dar para poder ser ese testimonio. Ese factor que necesitamos es el Consolador, es el Espíritu Santo, es el Paráclito. Por eso dice, cuando venga el Consolador que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. O sea, para poder dar testimonio, en lo que decíamos ayer, tenemos que ser conscientes de la presencia del Espíritu en nosotros y de que Él es el que nos da la fortaleza para superar las dificultades, nos da el consuelo en el momento del dolor y el sufrimiento y nos ayuda, no nos quita, no nos allana el camino, pero nos lleva de la mano para que podamos seguir por ese camino difícil y no perder la fe y continuar nuestro camino con el amor de Dios en nuestro corazón. Pues realmente todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, un punto importante es la presencia del Espíritu Santo en la iglesia naciente. Y hoy, en estos tiempos en los que Cristo ya no está con nosotros, pero está en nosotros, tenemos que ser conscientes de esa presencia de ese Espíritu Santo que sigue guiándonos, que sigue llevándonos de la mano y que sigue llenándonos de su amor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos y escuelas y permanezca para siempre. Un fuerte abrazo, que tengas un día lleno del amor de Dios.